Bien, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta quinta edición del Fórum Algirós. Hoy tenemos aquí muy claro cuál va a ser el tema. Un tema que a todos nos va a gustar, a todos nos va a impactar, porque es nada más y nada menos que un recuerdo de la primera liga que consiguió el Valencia Club de Fútbol en la temporada 1941-1942. Hace 75 años, hará ahora en el mes de marzo, que el Valencia consiguió la liga con un equipo espectacular, el llamado equipo eléctrico, y lamentablemente ya no tenemos con nosotros a sus protagonistas, a los futbolistas y a los dirigentes que consiguieron aquel título, pero afortunadamente tenemos a sus descendientes, a sus familias, que son parte de la familia del valencianismo. Creo que va a ser una buena oportunidad para que recordemos aquellos tiempos, sepamos que las enseñanzas de esos tiempos nos tienen que servir para los tiempos actuales y disfrutemos un poquito recordando aspectos de la historia del club que gracias a los descendientes de los jugadores pues vamos a poder mantener. Como siempre hacemos en este tipo de actos, por mi parte agradecer a la Fundación del Valencia Club de Fútbol por tener esta iniciativa y por haber decidido contar con nosotros, con José Ricardo, Marc y conmigo para compartir estos minutos. Y siempre nos gusta empezar con un vídeo y vamos a ver ahora un vídeo introductorio que es el vídeo que ha preparado el Valencia Club de Fútbol, Valencia Play, para abrir este acto y luego entramos en materia. Muchas gracias a todos, bienvenidos y buenas tardes. Amadeo, que ha sido un gran amigo de casa, Epi, Gorostiza, Izaguirre. Todo el mundo nos ha recordado esta época y lo que esta delantera eléctrica y estos hombres supusieron para el Valencia. Y la gente en general, una locura por esta delantera eléctrica, la verdad. Fue una revolución en Valencia porque el equipo estaba empezando a ir hacia arriba. El entrenador, Luis Casanova, que mi padre lo quería muchísimo. Esta temporada del 42 marcó un hito en la historia del Valencia, puesto que 5 jornadas antes de terminarla éramos campeones de Liga ya. También como consecuencia trajo el Sergio, el máximo goleador de la Liga, y en el último partido que jugamos contra el Gijón, que marqué 2 goles, aventajé a César en 27 tantos contra 25. Y aquí ocurrió una anécdota muy curiosa que voy a contar. En el último tanto que marcamos al Gijón, Méndez, el delantero centro, corrió hacia nosotros para decirnos que no marcáramos bastante. Al terminar el partido requerido por mí, para decirle el por qué me decía esto, me dijo que había acertado el pleno de la quiniela, como así fue en efecto. Más que un equipo de fútbol, era un equipo de amigos que se querían todos muchísimo y que compartían todo.
Qué bonito. Era tu padre, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que un vídeo sencillo, directo y sobre todo emotivo que nos recuerda o nos introduce en el tema. Antes de entrar en materia, quiero presentar a las personas que me acompañan aquí. Tenemos a Rosa Suárez, hija de Mundo, y tenemos a Rafael Bau, nieto del directivo del Valencia en aquella etapa, junto a José Ricardo Marc, que es un estudioso, un periodista y un investigador de la historia del Valencia. Vamos a tratar de hablar todos un poquito y no de dar ninguna conferencia ni mucho menos, pero sí una pequeña introducción a lo que fue la Liga del 41-42. La Liga del 41-42 llega en una temporada en la que el Valencia acababa de ganar la Copa, la primera Copa del Generalísimo. Llega en un momento en el que el equipo ha dado ya un paso adelante importante. Es un equipo que ya ha visto jugar en la temporada anterior a la delantera eléctrica. Se incorporan nuevos jugadores. Los dos más destacados fueron el portero Ignacio Izaguirre y un delantero que vino también, un delantero vasco, que fue Silvestre Igoa, que también fue importante en aquella época. Algunos le llamaban el sexto eléctrico. Y el Valencia se convirtió en un equipo poderoso. Hay que recordar lo que supuso el Valencia en aquel momento, porque aunque esto no es una clase ni una disertación histórica, pues estamos en el año 42, la guerra acaba de terminar, es la época del extraperlo, de la falta de combustible, de las cartillas, una sociedad triste, una sociedad oscura, con pocos entretenimientos. No digo que el nodo fuera el entretenimiento principal, pero casi. Y esta serie de jugadores pues empezaron a dar alegrías. Y las principales alegrías fueron los éxitos deportivos. Este equipo, esta fue su primera liga y fue una liga en la que aparentemente todo fue muy fácil. El Valencia hizo una primera vuelta aceptable. Fue la primera liga de la historia con 14 equipos, jugaron 26 partidos. En la primera vuelta hubo algún pinchazo, pero después de perder el primer partido de la segunda vuelta en casa contra el Atlético Aviación, el partido del célebre arbitraje de Gojenuri, que todo el mundo recuerda, Gojenuri pues lanzado como una increpación arbitral después de aquel desastre, el Valencia hizo una segunda vuelta espectacular. Lo ganó prácticamente todo, marcó en todos los partidos y fue campeón con 7 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, en una liga en la que se jugaba con 2 puntos todavía, por supuesto. Y aquel Valencia, allí donde iba, marcaba goleadas en casa, goleadas a domicilio, 85 goles en 26 partidos, muy pocos goles en contra, una barbaridad. Y impuso su ley y fue campeón. Faltaban 2 jornadas y el 22 de marzo contra el Español en el campo de Mestalla, el Valencia ganó por 2-1 y fue matemáticamente campeón. Y bueno, esto es por poner un poco en situación de qué fue aquella temporada. Pero a mí me gustaría ya empezar a que intervinieran nuestros ponentes, nuestros acompañantes, y aunque no lo hayan vivido en directo, yo sí que quería preguntarle al señor Bau qué referencia tiene concretamente de este campeonato. Bueno, yo el año 42 era el año que yo nací, exactamente. Yo lo que tengo muchos recuerdos es de hasta los 14 años, que fue cuando murió mi abuelo, y mi abuelo había sido, pues fue presidente esos días que fue del Valencia, y luego fue vicepresidente con Luis Casanova. Yo lo recuerdo que Luis era su mejor amigo y de hecho mi abuelo fue el que trajo a Luis Casanova, a su amigo Luis Casanova, a la presidencia de Valencia. Yo lo recuerdo como un grupo de 4 o 5 amigos que eran los directivos, que se llevaban muy bien, eran grandes amigos y vivían en Valencia como si fuera las 24 horas. Yo recuerdo a mi abuelo, yo tendría 12 o 13 años, que estaba Luis Casanova todos los días o en mi casa o iba
porque vivían las 24 horas prácticamente el Valencia Club de Fútbol, y la directiva eran 4 o 5 personas, nada más. Eran un grupo de 4 o 5 amigos. Una familia prácticamente, ¿no? Una familia total, nada que ver con lo otro que ya sucedió posteriormente al fútbol, ¿eh? Entonces, aquellos años, yo recuerdo eso que le digo, y los jugadores igual, recuerdo yo que tendría 14 años, y recuerdo que venían a cobrar. Mi abuelo era luego tesorero también del Valencia, fue hasta que murió, y recuerdo que yo tenía 12 o 13 años y el despacho de mi abuelo estaba abajo de mi casa. Yo, cuando sabía que iban a cobrar los futbolistas, que eran unos ídolos, Eizaguirre, lo recuerdo, Igoa, pues yo me acuerdo que bajaba al despacho, claro, a verlos. Yo quería ver a Eizaguirre, y quería ver a Igoa, y quería ver... Pero el trato era pues familiar, porque iban al despacho de mi abuelo a cobrar, lo recuerdo, como amigos, todos los jugadores, grandes jugadores, todos estos que estamos viendo aquí, Epi, Igoa, Eizaguirre, lo recuerdo mucho, porque me quería mucho. Yo recuerdo que yo era un chavalín, era un chaval de 14 años, y claro, a mí tenía un trato muy afable con ellos, o ellos conmigo, mejor. Y también le quería preguntar a Rosa, que tampoco había nacido en aquel momento, no. Pero que también tendrá referencias por lo que se habrá contado después en casa, claro. Mi padre en casa hablaba poco de fútbol, lo de su fútbol era muy eso. Pero sí que lo hemos vivido, contaba anécdotas, que Amadeo, por ejemplo, se comía los bocadillos después o antes de entrenar, o después de entrenar, bocadillos con habas, que eran muy buenos amigos. Iban al bar de Juan Ramón también muchas veces, pero claro, yo es que no había nacido. Pero vamos, los recuerdos son siempre, porque la delantera eléctrica siempre tiene muy buenos recuerdos para todos los valencianos. ¿Y qué análisis haría José Ricardo un poco de qué opinas de esa liga en concreto? Hola, buenas tardes. Desmentimos que no nos hemos puesto de acuerdo con la camisa, ¿no? Sí. Lo primero. Bueno, básicamente, yo tampoco había nacido en esa época, decirlo. Básicamente, el análisis que se puede hacer deriva un poco de las palabras de nuestros invitados, ¿no? Aquel Valencia era más que un club a la usanza actual. Era una familia, era un club en el que los directivos vivían muy cerca entre sí, en que los jugadores comían en el mismo bar, vivían en la misma pensión. Eran jugadores que tenían una relación afectiva importantísima, y eso en cierta medida hizo posible el éxito del Valencia en esa campaña 41-42. Lo había hecho posible también en la campaña anterior, en la que, como decías, Alfonso, el Valencia había conseguido su primer título nacional, alzándose con la Copa en esa época del Generalísimo. Y bueno, yo creo que una cosa es indisociable de la otra. El hecho de que los jugadores del Valencia fueran esa piña y estuvieran en esa armonía tan importante hizo, lógicamente, que además del potencial deportivo del club, que era inmenso, eran los jugadores que estaban en aquel Valencia, no solamente la delantera eléctrica, lógicamente también Eizaguirre, Álvaro y Juan Ramón, Bertolí, Iturrás, Pelelé, Sierra, incluso los suplentes de aquel equipo eran jugadores de altísimo nivel, de los mejores jugadores no solamente de España, sino también de Europa. Con lo cual, uniendo ese potencial humano a ese potencial deportivo, lógicamente de ese Valencia solamente podían salir cosas positivas, y evidentemente nos beneficiamos en lo que a la historia se refiere de aquel momento tan especial en el que confluyeron tantas personas importantes en el Valencia y que dieron un rendimiento espectacular, y bueno, que hace que 75 años después sigan tan presentes en nuestro día a día. Sí, la verdad es que si vemos algunos datos más, el tema de aquella liga fue impactante. Hasta ese momento prácticamente, hasta esa década, sobre todo hasta la Guerra Civil, la Copa era una competición más importante que la Liga. Y el Valencia fue primero campeón de Copa. Pero en los años inmediatos y las memorias del club así lo indican, porque hay escritos del año 42 en el que se habla casi un poquito más de la Copa del año anterior que de la propia Liga. Pero a lo largo de aquella década, no solo en el Valencia, que obtuvo 3 títulos,
el del 44, también el del 47, sino en el fútbol español en general, la Liga empezó a cobrar una importancia mayor en la línea que la tiene actualmente. ¿Por qué? Porque era la competición de la regularidad, porque era un torneo más largo, porque para ganar había que hacerlo muy bien. En la Copa las competiciones eran más cortas, podías tener a lo mejor un camino con un poquito más de posibilidades, y la Liga cobró una importancia espectacular. Y el Valencia en aquel momento, lo que ha dicho José Ricardo de la importancia en Europa, no se competía en Europa, pero hay que recordar que en ese año Europa estaba en un momento complicadísimo con la guerra, y el fútbol español era prácticamente de los pocos que continuaban, que tenían competición, que tenían vida, y eso le daba una importancia excelsa. No había tanta repercusión mediática, pero era fundamental. Otro detalle que a mí me parece también importante es el de los goles, 85 goles. El máximo goleador fue Mundo con 27, pero el quinto máximo goleador de aquel equipo, los que sigan el fútbol actual, que piensen cuántos goles marca en un equipo el que queda quinto como máximo goleador, y a lo mejor marca uno o ninguno. Pues Amadeo metió 11 goles en esa temporada, y con 11 goles fue el quinto, es decir, metían goles todos y metían muchísimos goles. Gorostiza metió 20 goles. Con 20 goles en otra etapa del Valencia, un jugador habría sido máximo goleador, bueno, de una manera muy grande, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias hicieron que se diera un giro a lo que era la trascendencia del campeonato de Liga, que además ocupaba mucha parte de la temporada, porque la Copa ya empezó a jugarse en los últimos meses de la temporada, y de lo que vivía el fútbol en aquellos momentos era de esa competición. Entonces, evidentemente, la importancia que tuvo en aquel momento fue grande, pero visto con la proyección del tiempo, y visto que otras décadas no han sido tan florecientes, nos hace tener conciencia de lo que supuso aquella temporada. No fue igual que la Liga del 44, que se ganó de otra manera, no fue igual que la Liga del 47, que el Valencia la ganó en la última jornada y por los resultados que se dieron en el último partido, sino fue una liga en la que el Valencia impuso su ley de principio a fin. Yo creo que es una liga que se parece un poco a las ligas en cuanto a cómo se desarrolló, a las ligas del siglo XXI ya, con todas las diferencias que hay, pero esa sensación de hegemonía que dio el Valencia es una sensación que queda muy clara en ese campeonato. Y luego la Liga del 71 se ganó de una manera más ajustada, la del 47 también, y ahí el Valencia marcó sobre todo esa década prodigiosa que había empezado el año antes y que se consolidó en el año 42. Sí, fíjate, por ejemplo, Alfonso, que ese Valencia... Esto vuelve a ir. ¿Cómo está? Ah, sí, ya. Fíjate, por ejemplo, que ese Valencia solamente pierde 4 partidos en ese campeonato, y de esos 4 partidos, además, son 4 partidos muy significativos. Pierde un partido contra el Sevilla, 4-1, luego el Valencia se la devuelve en la segunda vuelta, le mete 8 al Sevilla y siguen un poco con este pique que habían mantenido el Valencia y Sevilla en los años anteriores, venían de golearse unos y los otros. El Valencia pierde contra el Real Madrid en el partido en el que debuta Ignacio Izaguirre, además un partido con una historia bastante curiosa. Izaguirre había sido fichado por el Valencia un año atrás, pero la Real Sociedad, que ya se había tenido que desprender de Epi, lo declaró en rebeldía. Izaguirre estuvo prácticamente un año sin jugar en el Valencia, o un año entero, y cuando vuelve a jugar, sustituye a Pío, que en esa época era el portero titular del Valencia, tiene una actuación poco decorosa, digámoslo así. Vuelve Pío a jugar en el Valencia después de ese 5-3 contra el Real Madrid, y hay un momento concreto en que el Valencia viaja a Bilbao y, según nos han contado nuestros mayores, según nos han contado las memorias, Pío tiene una indisposición
juega Izaguirre a partir de ese partido en Bilbao y ya no deja de jugar. Entonces también esta temporada tiene esta historia humana, la de los dos porteros que prácticamente jugaron el mismo número de partidos y que bueno, también pues, supusieron una parte fundamental, más allá de los goles, en la consecución del título del Valencia. Luego está esa derrota de la que tú hablabas, Alfonso, contra el Atlético Aviación en Mestalla, en el arbitraje de Gojenuri. El Valencia ya había perdido en el partido de la primera vuelta, había perdido además sin paliativos en Vallecas, que era donde entonces jugaba el Atlético Aviación, que es el actual Atlético de Madrid. Y bueno, juega contra el Atlético de Aviación en el primer partido de la segunda vuelta en Mestalla. El Atlético de Aviación era el bicampeón de Liga, era además un poco el equipo del régimen, si podemos llamarlo así, porque era el equipo de los militares y además un equipo muy protegido. De hecho, no sería hasta la aparición del Real Madrid en los años 50 cuando cambiaría esa tendencia. Y la designación arbitral hace que aparezca la persona menos indicada en el momento exacto, ¿no? Que era Josécho Gojenuri. En una ocasión leí unas declaraciones que había hecho Juan Ramón acerca de Gojenuri, refiriéndose a posteriori a este partido en el que había aparecido este árbitro vasco y en el que decía: era buen hombre pero era demasiado cabezota. Y siempre que hacía algo acababa liándola. Para que se hagan una idea, Gojenuri, por ejemplo, en el año anterior había robado de manera considerable, utilizando el argot del mundo del fútbol, al Olympique de Xàtiva en el campeonato amateur nacional. Le expulsó 4 o 5 jugadores y lo dejó sin posibilidad de seguir. Y bueno, y el Valencia iba un poco sobre aviso. Entonces, en ese partido, lo que nos cuentan las crónicas es que fue un auténtico desastre, que se inventó un penalti que no existía, que expulsó a Carlos Iturraspe y que el partido acabó con los abucheos de Mestalla, gritándole todo, desde el burro tradicional de Mestalla hasta el Gojenuri, que, como decía Alfonso, al final acabó convirtiéndose en una marca de la casa. Y acabó con el lanzamiento de almohadillas al césped de Mestalla. Luego el comité de competición le metió 1.000 pesetas al Valencia de multa. Claro, visto con la perspectiva, ahora nos puede parecer muy poco, pero era una cantidad considerable. Y el Valencia en ese momento hizo una de estas cosas geniales que hacía don Luis Colina, que era secretario general del Valencia y que pintaba mucho en la federación, tenía un gran peso, que fue marcharse directamente a Madrid y decir: no quiero que este señor vuelva a pitar al Valencia nunca más. Y lo consiguió. Gojenuri no volvió a pitar un partido jamás al Valencia. O sea, en esos momentos existía la recusación, el Valencia hizo, de hecho, uso de esta recusación y consiguió que Gojenuri no volviera por estos lares, afortunadamente también para él, porque la afición lo hubiera puesto bastante fino, seguramente. Y bueno, más allá de eso, a partir de este partido, curiosamente el arbitraje espolea al Valencia y cumple con esas constantes a las que se refería Alfonso hace un momento. Realiza una segunda mitad de la vuelta, una segunda mitad de la Liga realmente espectacular. Marca, por aquí tengo el dato en la chuleta, marca 44 goles y recibe solamente 14. Y bueno, al final esto es ilustrativo. En ese Valencia hay jugadores de un extraordinario potencial ofensivo, pero como decíamos antes también hay una defensa, de esas defensas antiguas formadas solamente por 2 futbolistas, pero que es una defensa con una categoría extraordinaria, una defensa en la que pasa el balón pero no pasa el futbolista. Yo creo que al final una muestra del potencial de aquel Valencia es que cuando acaba la Liga el Valencia puede presumir de tener en su haber a 7 jugadores seleccionados con la selección en ese año, a 4 que juegan de manera habitual, a Mundo, a Juan Ramón, a Epi y a Gorostiza, y a 3 que son seleccionados, pero que lógicamente pues por parte del seleccionador del momento, para no decir el Valencia es el mejor club de España y otros clubes están un poco en un plano secundario, pues no fueron alineados, que fueron Álvaro, Asensi y Amadeo. Quiero decir, cuando al final en una convocatoria de 16, 15, 17 futbolistas aparecen 7 del Valencia, eso nos muestra bien a las claras cuál era el potencial de aquel equipo. Luego, claro, el Valencia intentó realizar el asalto a la Copa, pero no lo consiguió. Aquella Copa, también me parece interesante aportar una cosa a lo que comentaba antes Alfonso. Aquella Copa estaba empezando a cambiar básicamente porque hasta ese momento, hasta el año inmediatamente anterior, la jugaban los campeones regionales. Y en la temporada anterior a la de la Liga, el campeonato regional desaparece. Por lo tanto, esa vía para disputar la Copa, que era el campeonato regional, se desvaneció y por lo tanto
esa competición quedó desprovista de la parte más amateur del fútbol. Entonces, con la profesionalización de los equipos y con la entrada en juego, lógicamente, también del dinero en esta época, porque al final es indisociable también el dinero del crecimiento del fútbol en esta época, pues obviamente la Copa fue perdiendo gas en favor de la Liga, a pesar de que el Valencia siempre paseó con mucho orgullo sus epítetos de bronco y liguero, ¿no? De bronco y copero, ¿no? Bronco y liguero se me ha ido por una cuestión bronco y copero, ¿no? Es que bronco y liguero es el título de un libro que publiqué hace años, además dedicado precisamente a esta Liga y a los otros 5 títulos, con lo cual el desliz, perdónenme, yo creo que es poco comprensible. Entonces, básicamente eso. El Valencia ese año prácticamente lo hace todo bien. Más allá de que no consiga el título copero, es que le sale bien hasta el trabajo de base. Hasta el Valencia de aficionados, que en aquella época dirigía Rino, se proclama campeón de España. O sea, le sale todo absolutamente bien. Y yo quiero incidir de nuevo en lo que comentaba en mi primera intervención. En eso juega un papel fundamental la creación de un grupo fuerte, consolidado, el hecho de que la gente se lleve tan bien entre sí y de que se reconozcan unos a otros prácticamente como hermanos. Bien, antes de pasar a la segunda parte de este fórum, simplemente recordar un nombre que no se ha dicho hasta el momento, que es el de Ramón Encinas, porque esto hay que tenerlo claro, el entrenador que desde un punto de vista sosegado, serio, formal, llevó con mano maestra a este equipo. Yo no tengo capacidad para, en este momento, hilar muy fino sobre las diferencias de los entrenadores en aquel momento con los entrenadores más o menos mediáticos de la actualidad. Pero sí que creo que en aquel momento una de las claves de la estabilidad de aquel Valencia fue Ramón Encinas. ¿Nos puedes, Rafael, decir algo? Yo a Ramón Encinas lo he oído nombrar mucho. ¿He dicho Rafael 2 veces? Sí, a mí me has dicho Rafael, pero no, has nombrado Ramón, vale, perdón. Sí. Y lo oí nombrar mucho en casa a mi padre, que era también directivo, mi abuelo era, como hemos dicho, presidente y vicepresidente luego con Luis Casanova, pero mi padre también formaba en esa piña de 4 o 5 directivos, estaba y lo recuerdo mucho de oírselo nombrar a ellos, pero no lo conocí porque yo tendría entonces 5 o 7 años o por ahí tendría, pero sí que lo oía nombrar como una persona muy... Luego me acuerdo también de Balsa, de Andrés Balsa, que fue un entrenador también que era muy físico, era un hombre que enseñó mucho la cuestión física a aquellos jugadores de entonces, que mi padre me lo comentaba y mi abuelo también, y a él sí que lo recuerdo y lo he oído más comentar, incluso me acuerdo porque era un hombre gigante, era un hombre que tendría casi 2 metros de altura, muy fuerte, lo recuerdo como figuras de entrenador, de entrenadores y de jugadores. ¿Había entrenado antes? Había sido entrenador antes de Encinas, ¿no? Antes de la guerra. Antes de la guerra. Pero era preparador físico, estaba... Bien, vamos a continuar y dentro de esta semblanza general vamos a especificar y vamos a concretar un poco esta jornada en la figura de uno de los elementos de clave en aquella temporada y en aquella década, como es el goleador de aquel equipo, Edmundo Suárez Trabanco, nacido en Baracaldo en el año 1916, habría cumplido, como comentamos, 101 años ahora. Vino a Valencia en el 39 con el Recuperación de Levante y ya no se marchó. Lamentablemente se nos fue bastante joven, pero en el tiempo que estuvo aquí, pues tuvo la oportunidad de hacer mucho y muy bueno por este club. Fue un 9 a la antigua usanza, un delantero potente, un goleador que para hacer 4 o 5 goles en un partido pues no se lo pensaba.
y normalmente no es que hiciera los goles de 3 en 3, pero a veces entraban 3 en la portería, el portero, el defensa y la pelota. Entonces no contaban como 3 goles, pero habían entrado. Un hombre fuerte que en Liga metió 188 goles en 208 partidos. Hay un debate que no vamos a tocar ahora, que es el de si el número de los goles está bien contados, si fueron más, si fueron menos. Las distintas historias tienen algunas discrepancias. Hay que recordar que en aquella época se jugaba fuera de casa, los jugadores no llevaban dorsales, no había televisión y los números, no es este un debate estadístico porque toda la gente que ha hecho historia del Valencia pues ha gastado mucho tiempo en contarlos y no nos hemos puesto de acuerdo. Pero se ha aceptado esta cifra, es el máximo goleador de la historia del Valencia y yo creo que va a ser el máximo goleador de la historia del Valencia para siempre. Yo veo muy difícil que, tal y como está el fútbol, un futbolista en un club como el Valencia y en un fútbol como el actual marque 188 goles. Él estuvo aquí hasta el año 50, que se fue un año a jugar a Alcoy, y en el Alcoyano en Primera División también marcó goles, luego sus cifras en Primera División son casi de 200 tantos, y bueno, creo que esa es la primera parte y la que nos gustaría un poco que Rosa nos comentara. Mundo futbolista. Es que yo futbolista casi no lo he visto jugar. Yo lo conozco más como entrenador, pero él siempre era muy orgulloso de decir, yo salía y metía al portero, el balón y al defensa. Eso siempre lo decía él. Y no, pues una anécdota que un día tenía una pierna abierta con una raja y llevaba unos gasas dentro y le dijo el médico, Mundo, tienes que salir, que... Y pero si no puedo jugar, es igual, juega. Y dice, bueno, salgo, meto 2 goles y me voy otra vez. Y efectivamente salió, metió 2 goles, que ahí hay una carta del Valencia agradeciéndole esa circunstancia. Y poco más te puedo decir, yo lo he visto. Ahora, sé que tenía un amor grandísimo por el Valencia, que estaba ahí, que le llamaban para el Mestallita, venía, que le llamaban para el Valencia, venía. Siempre ha tenido un amor por el Valencia como tenemos las hijas, claro, todo. Así es. Sí, yo a Mundo sí que lo conocí porque murió en el año 50, dices, ¿no? En el año 78, perdona, me he confundido. Era mi abuelo que murió en el 54. Y sí que lo recuerdo mucho y lo conocí, era muy amigo de mi padre y lo he conocido bastante, no tanto como futbolista, porque en la época futbolista sí que lo vi, pero lo vi siendo yo muy pequeño. Yo me acuerdo del campo Mestalla antiguo. Yo he ido al campo de Mestalla antiguo cuando habían aquellos palcos, las sillas de NEA, y nosotros teníamos un palco arriba mismo del vomitorio de la salida de jugadores. Tenía mi abuelo y mi padre un palco que íbamos ahí, habían 8 butacas, siempre estábamos la familia allí y recuerdo aquel campo y recuerdo a aquellos jugadores, porque yo que no era el único nieto de mi abuelo, pero era el único varón y era el que siempre iba con él. Me llevaba a mi abuelo al fútbol, recuerdo entrar en los vestuarios siempre antes de empezar y después de empezar, en la media parte que diga, y ver a todos aquellos futbolistas, Igoa, Epi, Izaguirre sobre todo. Yo me acuerdo que Izaguirre me llamaba mucho la atención porque era un hombre fuerte y muy bien parecido, muy guapo. Sí, yo recuerdo venir al despacho de mi abuelo y yo cuando le decía a mi abuelo, oye, cuando venga Izaguirre avísame, y yo lo quería ver. Recuerdo que venía con un topolino, un coche descapotable, y era un topolino, pequeñito, pero era muy elegante, llevaba unas chaquetas muy vistosas, los suéteres, sí, era un hombre, y me acuerdo mucho de él. Y como estoy contando, del antiguo Mestalla, no porque cuando se construyó el anterior a esta reforma, sí que estaba mi abuelo con Luis Casanova, que lo hicieron, pero me acuerdo del antiguo Mestalla, me acuerdo muchísimo. Yo iría 6 o 7, 8 años a aquel campo aún, y lo recuerdo perfectamente.
muy agradable, muy bonito, era un campo muy... Y yo creo que era que de entradas tú que tienes de asientos tenía un aforo importante, ¿no? Bueno, ahora mismo no sabría decirle, pero sí tenía un aforo importante. Sí, entonces, no, era grande. No voy a decir que... Sí, unos 20.000, pero yo lo recuerdo como mucho, un ¿no? campo 20.000. grande. Y luego, pues, recuerdo la copa, la primera copa que recuerdo que ganamos, que fui yo con el Valencia, fue el año 54. Sí, la de copa que ganamos al Barcelona. Esa copa la recuerdo perfectamente, aquel partido. Yo le quería preguntar a Rosa si ella sabe o ha oído por casa si es verdad la historia de que estuvo a punto de su padre de marcharse al Atlético de Madrid. Es verdad. En el año 43. 41. 41. No, perdón, 43. 43. Cuando se casaron mis padres, se casaron en el 43, se fueron de viaje en Ebollos y llegaron a Madrid. Y entonces un directivo del Atlético de Aviación le dijo: toma, Mundo, 10.000 pesetas y cuando vayas a Valencia ya hablaremos, para que vengas al Atlético de Madrid. Volvió a Valencia y nunca más supo de ese señor, ni nunca más supo del Atlético de Aviación. ¿Y qué se supo de las 10.000 pesetas? Me imagino que se las quedaría. Era un directivo del Atlético de Aviación que se llamaba el Conde Chele, que era muy... Y entonces dice, ha venido y me ha dicho: toma, Mundo, ya hablaremos cuando llegues a Valencia, que te vas a venir al Atlético de Aviación. Nunca más se supo. Fijaos, es una cosa muy curiosa, porque el propio fichaje de Mundo cuando llega al Valencia es un fichaje bastante curioso, bastante sui generis. Por lo que sabemos, Mundo había pertenecido a la cantera del Athletic de Bilbao y bueno, luego jugó en el Lejona y jugó en otros equipos, en el Baracaldo, si no me equivoco. Y cuando empieza la guerra y se enrola, o lo enrolan, mejor dicho, en una unidad militar. De hecho, él, si no me equivoco mal, me corrijan, él creo que fue herido además en la batalla del Ebro. Cuando él pasa a formar parte de la unidad militar en la que está, lo integran en un equipo que se llama el Recuperación de Levante, al que hacía referencia Alfonso. Ese equipo, el Recuperación de Levante, era un equipo formado por talentos que provenían de los diferentes equipos de la que se llamaba Zona Nacional, la zona de Franco. Y ese equipo acabó recalando aquí en la Comunidad Valenciana y se convirtió en un equipo famosísimo por la cantidad de goles que marcaba y por lo vistoso del juego, lo extraordinario del juego. Cuando Mundo llega a Valencia, el Valencia que estaba reconstruyéndose y que hasta ese momento pues había carecido de un gran goleador, porque Amadeo había aparecido antes de la guerra y había tenido unos números notables, pero hasta ese momento no había habido un jugador que hubiera destacado como un gran goleador en el Valencia. Vilanova quizá, Gaspar Rubio en la temporada que estuvo en el Valencia, pero tampoco ofreció un rendimiento extraordinario. Pues parece ser que cuando llegó el Recuperación a Valencia y Mundo juega el primer partido con el Recuperación, los directivos del Valencia que están viendo el partido en el campo de Vallejo se quedan así, mirando y diciendo: madre mía, qué jugador. Porque claro, un hombre grande, potente, con una capacidad de ver puerta increíble. Y a partir de ese momento, lo primero que intenta el Valencia es fusionarse con el Recuperación. Oye, vamos a ver si nos fusionamos con este equipo y a ver si conseguimos cooptar a estos jugadores para que jueguen en el Valencia. No hay manera. Y después el Valencia opta, lógicamente, pues por decir, vamos a ficharlos. Lo que pasa es que la historia nos cuenta, y es también una cosa muy graciosa, que el Valencia no estuvo demasiado listo al principio. Que el Levante tenía un secretario técnico muy avispado que se llamaba Andrés Gallard, que había ido a pescar a los jugadores más importantes del Recuperación de Levante. Los incorpora, juegan 2 partidos con el Levante. El Atlético de Madrid, todavía no Atlético Aviación porque no se habían fusionado, se enfada porque le había seguido la pista ya en el año 39. Y cuando ya ha jugado Mundo 2 partidos junto con Álvaro y junto con otros jugadores del Recuperación en el Levante, el Valencia se da cuenta del error que ha cometido. Entonces, según nos contaban nuestros mayores, se llevan a los 3 jugadores del Recuperación que destacaban, a Álvaro, a Mundo y a Botana, se los llevan a la Pepica y en la Pepica les están esperando para decirles: venga, va, que os venís a jugar a Primera División con el Valencia.
Y a partir de ese momento, desde el año 39 hasta el año 50, que fue cuando se fue a Alcoy, pues Mundo ofreció todo lo que contaba Alfonso y todo lo que contaba Rosa. Un montón de cosas positivas para el Valencia, esos 188 goles solamente en Liga, pero luego infinidad de momentos más. 2 títulos de máximo goleador, que también son importantes, fueron los primeros que consiguió un futbolista del Valencia, aunque todavía no estaba institucionalizado el trofeo Pichichi, pero bueno, al final era también una marca de honor para los jugadores del Valencia. Y bueno, de Mundo yo creo que se puede decir muchísimo y generalmente todo bueno. Sí, porque además de esos 188 goles se fue a 240, si se cuentan los goles que marcó en la Copa. Son cifras un poco astronómicas, ¿no? Y hay una segunda etapa de Edmundo Suárez Mundo en el Valencia, que es la etapa como entrenador. La etapa como entrenador, que realmente es una etapa doble, porque primero está año y medio al principio de los años 60 y luego hace una etapa, hay una pequeña interrupción, que creo que es el año de Barinaga, lo que hay por medio, y luego está 3 años, y es cuando el Valencia, en la primera de esas 3 temporadas, gana la Copa del Generalísimo al Atleti de Bilbao en Madrid, en una copa que tiene unos hitos importantes, porque el Valencia elimina al Real Madrid, creo recordar que le gana los 2 partidos, gana en el Bernabéu y gana en Mestalla. Creo que en uno de esos partidos Abelardo le para un penalti a Gento, si no Roberto Gil, que está aquí, sabe algo de esa eliminatoria, o Juan Sol me lo podrán contar, que los dos estuvieron. Y luego hay una eliminatoria que, además, estas sí que son palabras de Roberto, porque siempre las ha repetido mucho, que fue la eliminatoria de semifinales con el Elche, que siempre ha considerado que ha sido una de las eliminatorias que recuerda por su dificultad y por lo complicadas que fueron, pues de las que más les han marcado, y elimina al Elche y va a jugar esa final. Está el gol de Jara, está el gol de Paquito, está luego el gol del Atleti de Bilbao. El rival era el equipo de su lugar de nacimiento, y el Valencia se proclama campeón también muy justamente, también tras una buena temporada en la Copa. Y ahí ya tenemos un mundo diferente, un mundo como entrenador y un mundo que a su hija ya le pilla con otra edad, y sobre esa etapa sí que nos podrás comentar algo un poco más, sí, más directo. Esa final del 67 que fuimos todos a Madrid, mi madre se fue a casa de unos parientes de él a ver el partido, porque mi madre no soportaba los partidos, se ponía muy nerviosa. Y nosotros nos fuimos al campo. Y cuando marcó el Valencia el segundo gol, a mi madre la tiraron de casa de la familia y le dijeron que fuera, que había ganado el Valencia, que fuera. Y luego, pues eso, fue una final muy, muy bonita, fuimos todos, pusimos un autobús y fuimos todos los empleados del bar. Nos detuvo la policía por tirar tracas en el estadio, y eso fue la final. Y luego mi padre, de entrenador, él nunca hablaba con nosotras del fútbol. Nunca, jamás, Sol y todos los que están aquí, hemos ido con el equipo, ni hemos alternado con ellos. Nunca. Mi padre era una cosa aparte. Pero en casa sufríamos mucho. Los lunes, por lo que decía la prensa. Los martes, porque salía Sincerator y nos ponía verde. Ya empezaba. Y al domingo, el padecer. Y el lunes otra vez. Sufríamos mucho, la verdad, tanto casi como ahora. Sufrimos con el Valencia. Pero cuando se ganaba también. Hombre, no, cuando se ganaba era otra cosa. Se ganaba muchas veces, ¿eh? Bueno, de entrenador es más difícil. El entrenador, yo pienso que los entrenadores, a pesar de que lo den todo, luego salen las cosas como salen. Yo cuando dicen, han tirado al entrenador, pero si el entrenador puede tener una culpa, pero los que verdad tienen la culpa son los que salen al campo a dar lo que tienen que dar, ¿no? Pienso yo. Sol, ¿qué dice Sol? Esa época, Rafael, esa época del 67, de la Copa, del Valencia, que ya es un equipo
Sí. Clásico en Europa, que ya ha ganado 2 copas de ferias, ha perdido una final, sí. Jugaba todos los años esa competición. Gracias a esa copa jugó por primera vez la Recopa, en la que, también hablo un poco de memoria, es la eliminatoria con el Bayern de Múnich, ¿no? En la Recopa 67-68. ¿Cómo vivías ese Hombre, momento? yo ya lo vivía como abonado al Valencia, como socio del Valencia, pero ya no tenía la relación que yo tuve en aquellos años, en aquellos 15 años que yo viví como en aquella familia que estoy contando de aquella que es del año 41 y 42, que era la época de mi abuelo. Era la época de mi abuelo que estoy contando que era como una familia. Porque además, valencianista, ¿no? Aquí ya lo viví como, era más mayor, ya lo viví, no tenía ninguna conexión con las directivas, ya una vez murió mi abuelo y mi padre también se dejó el fútbol, ya no fue directivo del Valencia. Posteriormente yo era un aficionado más, era un socio más, pero no era, y lo vivía y seguía al Valencia, lo seguí. Yo hubo un año que recuerdo que seguía al Valencia todo el año, a todos los partidos que iba, no sé qué año sería, no lo recuerdo, pues a lo mejor sería el 70 y tantos. Yo iba a verlo con amigos, 2 o 3 matrimonios, íbamos a Gijón, a Oviedo, a La Coruña, seguíamos a Sevilla toda la temporada, o sea, era muy aficionado, lo seguí siendo. Pero la época de mi abuelo, que estaba diciendo que era una familia y que eran muy amantes, como ahora también lo serán, ¿no? Pero mi abuelo, por ejemplo, no murió, pero en el campo, aquí en el campo Mestalla, en un partido Valencia-Real Sociedad, que precisamente nos ganó la Real Sociedad 0-1 y marcó el gol Igoa, no sé qué, debió ser eso el año 51 o 52, por ahí. Mi abuelo le dio un infarto, era entonces, no sé si era vicepresidente o tesorero, le dio un infarto aquí, previamente en el gol que le marca Igoa, que era no su mejor amigo, sino como un padre para Igoa, porque yo recuerdo a Igoa cenar en mi casa, a Silvestre Igoa, un montón de veces, porque era además de la edad de mi padre, no de mi abuelo, sino de mi padre, y era uno más de casa. Y se había ido del Valencia ya, porque había terminado en el Valencia, había pasado otra vez a la Real Sociedad, viene a Valencia con la Real Sociedad y nos gana el partido y nos marca el gol. Y mi abuelo le dio un infarto y a los meses de aquello falleció. Era una época que se sentía muchísimo, era como yo digo, una familia, ¿no? Vivían 4 o 5 directivos, que era el grupo aquel, que son los que yo entiendo que hicieron aquel Valencia tan rico y tan próspero. Entiendo yo que eran Luis Casanova, era mi abuelo, era un Manuel Cuadrado, y creo que había un directivo más que no me acuerdo, que se reunían pues 4 amigos y llevaban el Valencia, lo llevaron 15 años, esos fueron directivos, yo creo que desde el año 41 serían al 54 por ahí, que fueron los años de que estamos hablando de las copas, de las ligas y de las copas. Y José Ricardo, una breve semblanza del mundo entrenador. Bueno, yo supongo que me corrijan aquí los jugadores que estuvieron bajo su mandato, si me equivoco, un entrenador vehemente, un entrenador con mucha personalidad y además con un esquema también bastante claro de juego, amante del fútbol que él mismo había practicado, con las ideas muy claras, y que llevó al Valencia a la consecución de esa Copa en 1967, que además viajó con el Valencia al extranjero y que era un personaje extraordinariamente carismático. Ahora me hacía mucha gracia por lo que decía Rosa de ese sufrimiento que tenía los martes cuando leían a Sincerator. He leído algunas de las crónicas de Sincerator de aquella época o de los comentarios de Sincerator en las provincias y bueno, y son cuanto menos polémicos y críticos. De hecho, Héctor Esteban, que es el sucesor de Sincerator, está por ahí atrás y él también ha leído alguna cosita de aquella época y podrá atestiguarlo. Pero sí, bueno, una personalidad fuerte, volcánica, un hombre muy volcado en el mundo del fútbol y que, lógicamente, pues también dio una segunda etapa de esplendor al Valencia en esa corta etapa que tuvo como entrenador, o esas 2 cortas etapas que tuvo como entrenador en los años 60.
¿Era así, Roberto, Juan? Yo lo considero como una persona muy importante, no solamente en el aspecto deportivo. Yo tuve la gran suerte de estar con él y con su familia, porque claro, yo llego aquí con 16, 17 años, era un chavalín, y para mí, incluso yo le pedía los consejos, no solamente como entrenador, sino incluso como doctor. No sé, si un día me dolía algo, mister, que estoy de esta forma. Tuve la gran suerte, lo digo porque realmente yo nunca hubiese pensado que iba a jugar, por ejemplo, en la selección o en el Valencia de lateral derecho. O sea, yo comienzo con 16 años jugando de interior y es él quien decide que yo juegue de lateral derecho porque considera que mis condiciones son para jugar en esa posición. Y tuve la suerte de seguir ahí, y ahí es donde he triunfado verdaderamente. Aparte, fue una persona que yo le tuve cariño, siempre me tuvo afecto, igual que Amadeo, el padre de él, que yo me iba a pescar con él muchísimo y lo pasaba fenomenal. Y entonces, bueno, estamos hablando de una persona que además trabajó fenomenalmente bien, como entrenador tenía un carácter fuerte pero cariñoso al mismo tiempo, y bueno, pues y ahí con su familia igual. O sea, yo tuve la suerte de conocer a su familia y era un poco como, no sé, un niño más dentro de ellos. Y nada, pues hablar de Mundo Suárez, de Mundo, es hablar de lo mejorcito que ha tenido este club. Pásale a Roberto el micro. A mí también me gustaría que Roberto Gil, que fue el que levantó esa copa en el Estadio Bernabéu en el año 67, que nos dé también un poco la impresión del mundo entrenador con el que él también trabajó tanto tiempo. Bueno, yo empezaré diciendo perdón por haber llegado tarde. Nunca en mi vida he encontrado más tráfico para venir desde Ribarroja que hoy. Se ve que es la hora punta, yo a estas horas no estoy acostumbrado a venir, y ha sido una cola constante desde allá, de más allá de televisión. Bueno, de lo que era la televisión nuestra. Es que no vale. ¿Sí? Así, muy cerquita, muy cerquita. Bueno, yo de Mundo puedo contarlo todo porque a mí me quiso mucho. Cuando había tres, el capitán era normalmente el más antiguo en el equipo, en aquel entonces, y a mí se saltó en la torera conmigo y viene un día para jugar el trofeo en Málaga, un trofeo que se jugaba en Málaga, no recuerdo cómo se llamaba, y me dice: Roberto, tú de ahora en adelante vas a ser el capitán del equipo. Y digo, Mundo, que Manolo Mestre y Héctor Núñez y Piquer están antes que yo y tienen mala leche, ¿eh? Dice, no te preocupes, que la mala leche la tengo yo. Tú vas a ser el capitán. Habló con ellos y no pasó nada. Y fui capitán pues, cuando no lo debía de haber sido entonces aún. Y ya estuve de capitán pues, hasta que me retiré. Contar de Mundo, pues tantas cosas, pero una de las que a él más ilusión le hizo fue ese año 67, que le ganamos 6 partidos seguidos al Real Madrid. Los 6, los 4 de Liga y los 2 de Copa. Y en la final del Trofeo Carranza, que se ganó ese año también. O sea, hablar de Mundo para mí y de su esposa Pepita, que era una mujer despampanante con 20 años y con 40 también. Chiquetes, quina mare te ni quiero. ¿Y qué voy a decir? Un día una anécdota muy buena fue en Elche. No sé si fue aquel partido mismo de semifinales. Fuimos, Iborra era el capitán en el Elche, Valenciano de Játiva, y yo, nos damos la mano, le damos la mano al árbitro, el árbitro coge la moneda, Juanito Gardiazabal la tira hacia arriba, y la moneda cae por aquí y en la mano la pone aquí. Entonces yo me voy cara a Mundo y digo, oye, Mundo, Juan está jodido, ¿eh? Dice, lo he jodido yo a la 1 de la tarde. Así es que apañaros, que igual nos viene bien que mal. A jugar y a ver lo que pasa. O sea, llevaba una melopea y Juanito Gardiazabal para mí era el mejor árbitro de España en aquel momento, ¿eh? Pero vamos, allí en el hotel de las palmeras aquellas, bueno, los dos
Y para qué hablar de él más, porque era una cosa, cuando falleció me llevé un gran disgusto. Estuvimos todos con él, con sus hijas. ¿Y qué voy a decir más? Una cosa sí que tengo que decirte, marcó aquellos goles con una liga de 16 equipos. Efectivamente, de 14 incluso. O de 14 que jugaba él, que eso eran 26 partidos, cuando ahora se juegan 38 con 20 y se ha jugado con 22 y se han jugado 42 partidos. O sea que con 42 partidos se pueden marcar bastantes más goles que con 26. Por eso te decía yo que, bueno, yo lo veo difícil que ese registro se supere. Me dejas un momentito, Sí. es que acabo de acordarme de una historia bastante bonita que atañe también a Mundo. Todos los años cuando... es que lo he recordado ahora mismo y digo, tengo que decirlo. Todos los años cuando el Valencia iniciaba la temporada, y en eso me pueden corregir también los futbolistas, los exfutbolistas del Valencia, aunque siempre serán futbolistas, lógicamente el ex parece que no pega mucho, pero todos los años se producía un acto de toma de contacto entre pues el cuerpo técnico, el entrenador, los futbolistas y tal. Y yo recuerdo haber leído y además haber escuchado de boca de alguno de aquellos protagonistas cómo en las ocasiones en las que Mundo era el entrenador del Valencia se dirigía a la plantilla de una manera muy pasional también, como decía antes, de una manera muy personal y muy cariñosa. Y recuerdo especialmente el caso de Cristóbal Escudero, que fue durante muchos años futbolista del Mestalla, además un futbolista que desarrolló toda su carrera prácticamente en el Mestalla, y como él contaba que el primer día se había dirigido a él y le había dicho, ¿y tú? ¿Tú eres jugador de fútbol con esta planta que tienes? Y dice, sí, soy defensa. Y dice, bueno, no parece que me lo vaya a creer muy bien. Y luego jugó 10 años en el Mestalla y fue jugador emblema del Mestalla. Y que se dirigió a él en esa ocasión y le decía, no te preocupes, vamos a hacer todo lo que podamos para que tú estés aquí a gusto, porque al final la fuerza de un equipo y la importancia de un equipo radica en que los jugadores también sean felices en ese equipo y disfruten con lo que hagan. Entonces yo creo que eso también pinta de cuerpo entero a un hombre como Mundo, que fue pasional, pero que, como decían también los futbolistas del Valencia que están aquí presentes, era muy cariñoso con los suyos. Bien, pues como iba a comentar, como si tuviéramos una tarde de toros, cambio de tercio, hemos estado con la Liga en general, la Liga del 42, con la figura de Mundo en esa doble vertiente, y para concluir vamos a pasar a hablar de un directivo que fue importante en la historia del Valencia y sobre el que no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder hablar. Hablamos de Rafael Bau, y quien más sabe sobre su figura es precisamente José Ricardo, que es quien nos va a hacer esa pequeña semblanza. Bueno, daré 4 o 5 notas que apunten un poquito la biografía del personaje. Rafael Bau era agente comercial. Se dedicaba, de hecho, a la representación comercial de productos muy diferentes, pero, por ejemplo, lo que le puso en contacto con el Valencia fue, por lo que se le recuerda más vinculado al Valencia, fue por la representación de semillas oleaginosas que estaban muy relacionadas con el negocio familiar precisamente de la familia Casanova. Entonces, como Rafa nos comentaba antes, fue él, de hecho, quien introdujo a Luis Casanova en el Valencia a partir de esos negocios que habían tenido en los años 30. El ingreso de Rafael Bau en el Valencia es un ingreso temprano. Él ingresa en 1922, en una época en la que el Valencia prácticamente está en mantillas, en la que todavía está jugando en el campo de Algirós, 3 años después de su fundación, y su presencia ya de manera evidente e importante en el club como directivo llega a partir de los años 30. En el año 34, cuando el Valencia acaba de llegar a su primera final de Copa, es nombrado secretario. Posteriormente, en el año 1935, es elevado al cargo de tesorero, que mantuvo con el impasse de la guerra hasta 1941. Como nos comentaba su nieto, fue vicepresidente entre 1945 y 1946, volvió a ser directivo en los años 50 y falleció de esta manera tan trágica a la que se refería también su nieto, después de haber sufrido un infarto, una angina de pecho en el estadio de Mestalla. Además, de casta le venía al galgo a su familia. Su hijo también fue
directivo en la temporada 45-46, vocal en esa junta que, como decía Rafa también, era más que una junta directiva, una colección de amigos. Estaba Luis Casanova, que ya hemos visto esa relación tan cercana que tenía con Rafael Bau. Estaba Eduardo Cubéis, que era vecino de la familia Bau, además puerta con puerta, vecinos de Rellano. Estaba Manuel Cuadrado, que era el propietario de los almacenes Cuadrado, los famosos almacenes Cuadrado, el Corte Inglés de la época también, ¿no? Juan Ramos Chiva, el padre de Ramos Costa, que posteriormente sería presidente del Valencia, y Luis Colina, lógicamente, que era el secretario general del Valencia, también secretario técnico y que fue una personalidad indispensable en ese Valencia. Una vida muy intensa vinculada al Valencia, además en algunas ocasiones incluso prestando dinero a fondo perdido al Valencia, como certifican las memorias de los años 40 que hemos podido consultar en muchas ocasiones. Y es que así eran antes los directivos del Valencia. Estos directivos de la etapa clásica prestaban dinero al Valencia y lo recuperaban muchos años después. Lo recibían pagarés y luego cuando el Valencia tenía liquidez, no en estos primeros años 40, que era un club rico, pero sí a posteriori, recibían ese dinero después de mucho tiempo. Y de Rafael Bau, la historia que no se nos había contado, porque había pasado desapercibida por todos los avatares que sucedieron al Valencia entre 1936 y 1939, fue que este señor, que había tenido esta trayectoria importante antes de la guerra y que la tuvo después de la guerra también, fue presidente del Valencia. A Rafael Bau se le nombró el 28 de junio de 1936 presidente del Valencia, en la última junta de socios que se celebró precisamente aquí, en el palco de Mestalla, en la otra parte, la que mira al campo, donde estaban las sillas de NEA. Se le nombró por parte de 60 socios. Hasta ese momento Luis Casanova había actuado como presidente interino, porque en marzo de 1936 había fallecido el que era el presidente del Valencia, don Francisco Almenar, que fue el arquitecto responsable de la edificación de la tribuna de Mestalla. Y en 1936, en mitad de esa situación de interinidad absoluta en la que vive el Valencia, se decide que, más allá de que Luis Casanova, que era una persona muy joven, tenía en esa época 26, 27 años, pudiera ocupar ese cargo interino, se necesitaba una personalidad fuerte al frente del Valencia, una persona además que tuviera su vida laboral hecha y que pudiera además ser alguien de referencia en ese Valencia. Y se decidió que Rafael Bau, que era el tesorero, que era la persona que controlaba la parte económica del Valencia y que además era una persona, según parece, de posibles, pues fuera la que estuviera ejerciendo esa labor de presidente en el Valencia. Lo que pasa es que estalló la guerra el 18 de julio de 1936, el Valencia cambió de directiva el 13 de agosto de 1936 y después de la guerra, por aquella tabula rasa que se ha hecho en muchas ocasiones, que se empezó a hacer a partir del mismo año 39, pues se olvidó esa presencia escasa, esos 47 días como presidente de Rafael Bau en el Valencia, pero que a fin de cuentas están ahí. Fue un hombre que en cierta medida trabajó también esos 47 días para la normalización de una situación que estaba, una sociedad que estaba muy mal económicamente. De hecho, la teoría que yo sostengo es que se le nombró presidente precisamente por eso, porque era una persona de números y que era capaz de encauzar la parte económica tan mala que tenía el Valencia en esa época. En definitiva, una personalidad importante antes y después de la guerra y una personalidad a la que consideraba que se le había de dar también su hueco en la historia del Valencia como parte, primero, de este grupo de directivos vinculado a Luis Casanova y luego por su propia singularidad como presidente del Valencia. ¿Es así? Pues sí, así la recuerdo yo, Yo creo que el acierto más grande de mi abuelo fue haber traído al Valencia a Luis Casanova, que era su amigo, mucho más joven que él. Como dice Ricardo, tendría 28 años o por ahí, porque se lo he oído contar a mi abuelo muchas veces. Y yo creo que ese fue el gran acierto, por lo que luego ya Luis Casanova, más joven que mi abuelo, continuó la labor de todas maneras mi abuelo hasta que falleció en ese penoso infarto que sufrió precisamente aquí, fue vicepresidente y tesorero hasta su muerte en el año 54, siempre con Luis Casanova. O sea, eran íntimos amigos, más mayor mi abuelo que Luis Casanova, evidentemente.
Pero yo creo que ese fue el acierto más importante de él, porque luego Luis Casanova fue el que siguió desarrollando el Valencia hasta que todos conocemos, ¿no? Que todos sabemos la labor de presidente que hizo Luis Casanova. Y la amistad esa y el compañerismo y el trabajo juntos que hicieron en aquellos años difíciles con el Valencia tantos años, pues yo creo que ha llegado a dar el fruto de lo que es el Valencia hoy, o ha sido en los años posteriores, de esplendor, aunque aquellos años sí que era esplendor pero deportivo, no lo de ahora, como decía Roberto, de la época que estamos viviendo. Siempre hemos conocido un Valencia grande, un Valencia potente, el tercer o cuarto equipo de España, siempre, ese prestigio lo hemos tenido siempre. Yo recuerdo que siendo entonces, que tenía ya digo 14 o 15 años, sí que acompañaba al Valencia con mi abuelo a algunos viajes o con mi padre y con el equipo, y yo recuerdo que el Valencia siempre era un gran equipo ya entonces y tenía unos jugadores excelentes como los ha tenido después, pero entonces tuvo 10 años, creo yo, 15 esplendorosos, hasta que se terminaron aquellos mundos, aquellos Amadeos, aquellos Épigos, Ciza y Puchades, Pasiguito, todo aquel equipo que era una maravilla, una maravilla. Y esa fue la época de él y que yo viví. Yo viví como nieto de él y como hijo de mi padre que vivían. Y aparte, como decía, en la puerta de enfrente además vivía Eduardo Cubés cuando él era secretario del Valencia, que luego ha sido todo porque fue jugador, el padre me refiero, fue jugador, y yo le decía a él, tío Eduardo, me acuerdo, vivía en la puerta de enfrente, claro, siempre en mi casa siempre estaba hablando entre mi abuelo, mi padre y Eduardo Cubéis, nada más que aquello parecía, y las oficinas estaban enfrente además. Yo vivía en la avenida José Antonio 6 y recuerdo que las oficinas de Valencia estaban, no sé en qué número, pero estaban enfrente. Y mis padres, cuando yo venía al colegio, siempre estaban, y mi abuelo, en las oficinas del Valencia, yo lo recuerdo siempre. Y vivieron el Valencia, pues bueno, como si fuera su casa. ¿Querías apuntar algo, José Ricardo? No, básicamente quería hacer referencia precisamente a esto que comentaba Rafa, preguntarle por esa relación tan estrecha que había tenido su familia con la familia Cubéis y también sí, con don Luis Colina, que es un personaje indispensable en el Valencia de aquella época también. Sí, Luis Colina fue el anterior secretario técnico del Valencia antes de, creo recordar, de Eduardo Cubéis. Lo recuerdo yo poco a Luis Colina, lo recuerdo de contarlo en casa. El que recuerdo mucho es a Eduardo Cubéis, y me acuerdo de los jugadores, de cuando trajo a Walter. Recuerdo aquí en Valencia, siendo yo con 14 años, que conocí un partido que vino el Santos con Pelé, que recuerdo que me había prometido Eduardo, el padre Cubéis, que me lo iba a presentar, y me lo presentó en los vestuarios. Y qué pena que entonces no había fotografía, no había máquinas de fotografiar aquellos, porque me quedé impresionado yo con 15 años. Estar ahí bajo y Eduardo decirme: pasa, Rafael, que te voy aquí al vestuario del Santos a presentarme a Pelé. Me quedé pasmado, ¿no? Pero el Valencia de aquella época, todos los años que yo lo viví, fue eso, un grupo de amigos, de 4 o 5 amigos que hicieron el Valencia, que yo creo que es el actual, la continuación de todo lo que fue. Que no tenía nada que ver las directivas de entonces con las de ahora, ni los presidentes, ni los tesoreros, ni nada. Luego ya las directivas ya fueron en todos los equipos de 14, 15 personas, ya era otra cosa. Pero en los 15 o 20 años aquellos, yo los recuerdo siempre como un grupo de grandes amigos. Bien, estamos llegando al final, pero antes de terminar, un par de cosas. Yo no quisiera terminar, porque ya después de la intervención de Rafael y José Ricardo, sin que Rosa nos diera una última impresión de lo que ha sido su padre en el ambiente en el que hemos estado tratando, y sobre cómo la familia ha sentido un acto como
como el de hoy. Entonces eso sí que me gustaría que nos lo contaras antes de pasar a... Mi padre, ya te digo que era un tío fuerte, tenía mal genio, gritaba, decía tacos, pero era un hombre muy sensible. Y entonces me acuerdo que una vez estábamos en Bilbao y le dijeron que se estaba muriendo Epi. Y nos hizo, vámonos a San Sebastián, vámonos a San Sebastián. Cuando llegamos a San Sebastián le dijeron, Mundo se está muriendo. Mi padre se puso a llorar y dijo, no voy a verlo. Y no subió a verlo después de estar en San Sebastián. O sea, era un hombre muy sentimental en sus cosas. Y luego pues también quería decir que a Españeta lo queríamos muchísimo en casa. Españeta empezó con mi padre y nos llevaba a pasear, nos llevaba a Siete Aguas, nos traía a Siete Aguas. Y me acuerdo que un día entró y mi padre estaba sentado y le dijo, Mister, se ha muerto mi padre, Mister. Y se pusieron a llorar los dos. Y que ha sido un hombre que ha sentido con sus amigos y con sus conocidos. Y para nosotros, la verdad es que la labor que está haciendo la Fundación de recordar todos estos grandes jugadores, como Amadeo, como todos, que la verdad es que todo el mundo se acuerda, pero estaban como un poco difuminados. Y la verdad que la labor de la asociación se lo agradezco mucho porque ha sido muy bonita. Y se lo agradezco mucho. Bien, pues yo creo que ese es el objetivo, el de no perder las raíces, el de mantener la llama viva en momentos buenos y en momentos que a lo mejor no son tan buenos, incluso en momentos malos. Y en ese sentido yo quiero pues agradecer a la Fundación por haber organizado este acto, a las tres personas que me han acompañado, a Rafael, a Rosa y a José Ricardo, porque creo que cada uno desde su punto de vista nos ha dado una visión más global de lo que fue una determinada época que muchos no hemos conocido, y creo que es un paso más adelante para que este club mantenga, como se decía, esa esencia que no se puede perder nunca, especialmente pues en tiempos difíciles. Con esto vamos a cerrar esta parte formal del acto, pero para concluirlo de manera definitiva, yo quería pedir la presencia aquí arriba en el estrado de los miembros de la Fundación del Valencia Club de Fútbol, que por favor estén aquí con nosotros un momento, porque antes de terminar el acto queda una pequeña cosa. Hola de nuevo. José Luis Zaragozí, patrono de la Fundación, Salvador Martínez, Salvador Belda. Salvador Martínez, ¿puedes, por favor? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos ustedes la presencia esta tarde en este evento tan bonito y tan emotivo. Y agradecerle a los familiares de aquellos jugadores magníficos, de aquella directiva que hizo grande al Valencia, y a todos ustedes, a los medios de comunicación y a todo el público en general, por venir aquí esta tarde. Yo creo que eventos como este, que estamos desarrollando desde la Fundación, con el apoyo de la Asociación de Futbolistas, son muy emotivos y nos traen a la memoria pues, lo que ha hecho grande a este club, ¿no? Y creo que para mí personalmente es muy emotivo, es muy bonito, porque une a diferentes generaciones de valencianistas y, como comentaba el caballero, pues en estos momentos que son un poco complicados, pues la verdad es que es de agradecer que recordemos lo que nos hace grandes, ¿no?, como club. Quería anunciarles que la Fundación va a instar al Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol para que nombre a don Rafael Bau García oficialmente como expresidente del club a todos los efectos. Y esto lo haremos en breve, ¿no? Y nada, agradecerles de nuevo su presencia hoy aquí
y que entre todos podamos seguir preservando las raíces de este gran club. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder a la entrega de los obsequios. Por favor, José Luis, le hace entrega a Rosa Suárez. Salvador Martínez, por favor. A Rafael. Salvador Belda. A José Ricardo, perdón. Y Juan Cruzol. Juan, ¿puedes subir para hacer la entrega tú, en representación del Valencia como consejero y embajador, a Alfonso Gil del obsequio? Alfonso, acércate tú si quieres, para que te lo dé Juan. Sí. Muchas gracias. Ya lo creo. Muchas gracias. Muy bien, Loki. Pensaba yo que nunca me iba a dar. Alfonso, ¿quieres despedir tú? Sí, perfecto. Bien, y con esto cerramos el acto. Yo creo que yo estoy profundamente satisfecho de lo que hemos hecho esta tarde. Estoy profundamente satisfecho de la decisión que la Fundación nos acaba de anunciar que va a proponer al Consejo de Administración del Valencia, porque creo que es un paso adelante en la línea en la que todos los que estamos aquí presentes deseamos que funcione, siga y sea el Valencia Club de Fútbol, porque me da la sensación, estoy convencido de que todos los que estamos aquí, con independencia de goles, partidos, resultados, que a veces son buenos, a veces no lo son tantos, necesitamos un poco esa inyección de vitaminas respecto al Valencia que nos dan actos como este. Y con esta inyección de vitaminas, lo único que ya digo es que no sé qué día será, pero quedan todos convocados al 6º Fórum que la Fundación del Valencia anunciará en breve. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias y enhorabuena a todos ustedes.